Pues vamos a dar comienzo, amados hermanos, a nuestro estudio bíblico de la creación a Cristo. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él sea el que nos instruya, nos edifique, nos exhorte y nos consuele, ¿verdad? Vamos a orar, amados hermanos. Acompáñenme a orar a nuestro Señor. Bendito Dios, Altísimo Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en el poderoso nombre con el que nos salvaste y te hiciste carne, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos confiadamente a ti, a tu trono de gracia. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, ensancha nuestros corazones, escríbelo en las tablas de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo reproduzca estas verdades en nuestra vida diaria, que podamos ser usados por ti para predicar tu evangelio y discipular a otros para Cristo también, Señor. Te ruego por mis amados hermanos, para que tú nos sigas haciendo crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Fórmanos cada vez más a tu imagen, Cristo Jesús, que haya más de ti y menos de nosotros mismos, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén. 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 Listo, amadas hermanas y hermanos que están conectados, vamos a comenzar con nuestro estudio. Vamos a Génesis capítulo 25. Este estudio es de la creación a Cristo. Recordemos mientras buscamos cuál es el protoevangelio, cuál es la primera vez que se menciona el plan de salvación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El protoevangelio, el anuncio preliminar de la esperanza de salvación con la que Adán y Eva salieron en el huerto del Edén, Génesis 3:15. Dios le dio la sentencia profética a la serpiente malvada: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza, que es una herida mortal, y tú le herirás en el calcañar, que es donde atravesaron los clavos de los pies y de las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es muy importante tener esto presente, amados hermanos, porque estamos viendo la creación a Cristo, las cronológicas, dónde está el Evangelio, dónde está Jesús escondido en el Antiguo Testamento, cómo la Biblia de pasta a pasta siempre se trató de Jesús, siempre trató de su gracia, no de cómo nosotros nos ganaríamos la salvación, sino de cómo Él nos amó tanto a nosotros, que ya había planeado esta salvación tan grande, inclusive antes de la fundación del mundo, tal como lo hemos visto en 2 de Timoteo 1:9, la gracia que ya existía antes de los tiempos de los siglos. Bienvenida, hermana Cris. Vamos a nuestras Biblias. Amén, hermano. ¿Qué tal, hermana? Vamos a nuestras Biblias y vamos a Génesis capítulo 25. Y le voy a pedir, amados hermanos, si nos pueden compartir el versículo 27. Acuérdense, ¿por qué odió Dios a Esaú? ¿Por qué miró como algo insignificante y rechazó la primogenitura, verdad? Una doble porción de bendición, pero no solamente en cuanto a ser el hijo mayor, sino todavía más importante, el ser el portador de la simiente de la mujer por donde se manifestaría el Mesías prometido para salvarnos. Y Esaú rechazó esta bendición tan grande que Dios tenía preparada para él. En cambio, el hijo menor, Jacob, él anhelaba esta bendición. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 25, versículo 27. Creo que la hermana Marta nos lo quería compartir. Adelante, hermana, por favor. Lo tengo, gracias. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Sigo leyendo? Sí, hermana, por favor. ¿Hasta cuál versículo, perdón? El 27 y si puedes leer el 28 también, por favor, hermana. Bueno, ese ya lo leí, el 28. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú tuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú, ¿de qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Ahora miren, amados hermanos, aquí en nuestro estudio dice que Jacob era distinto a Esaú. Él, como Abraham e Isaac, quería algo con Dios. Él confiaba en la promesa salvífica del Mesías que fue anunciado en Génesis 3:15, que fue simbolizado en Génesis 3:21, cuando Dios quitó los delantales de higuera de Adán y Eva
y tuvo que usar dos sustitutos, sacrificar a dos animales inocentes para vestir la vergüenza y la desnudez y el pecado de Adán y Eva. Es una figura del Evangelio, cómo nosotros nacimos de nuevo por medio de la fe de Jesús. Fuimos cortados de Adán, la vestimenta pecaminosa que nos imposibilitaba entrar al reino de Dios, y fuimos introducidos en la muerte y resurrección de Jesús, vestidos con una nueva naturaleza creada de nuevo en Cristo Jesús, con la justicia perfecta del Hijo de Dios atribuida gratuitamente a nuestro favor, a nuestra cuenta. Ahora el Padre nos mira en los méritos perfectos y notorios e insuperables de su Hijo Jesucristo, y Él tiene gran complacencia en su Hijo amado. ¿Se acuerdan? Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo gran complacencia. Ahora Él ve en la iglesia, la novia de su Hijo, la novia de Cristo, esa justicia perfecta en la que tiene gran complacencia y por lo tanto nos puede dar entrada gratuita y generosa al reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, versículo 8, dice que cuando un creyente se ausenta del cuerpo, por ejemplo este hermano que se acaba de ausentar, ¿verdad? El pastor John MacArthur, dice que uno está ausente al cuerpo, pero presente al Señor, por la justicia perfecta que Cristo ganó a nuestro favor. Eso es una tremenda bendición, pues. Y la primogenitura, en el caso específico, para Abraham, Isaac y Jacob, significaba que la semilla por donde el Mesías se manifestaría hecho carne, iba a ir viajando hasta que se cumpliera su debido tiempo. Si vamos a Primera de Timoteo, vamos a nuestras Biblias y vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dios ya sabía en qué tiempo se iba a manifestar, ¿verdad? Su verbo eterno, su Hijo amado, su palabra eterna hecha carne, Jesucristo. Él ya lo sabía, pero los israelitas no lo sabían. Ellos tenían que seguir esperando al Mesías prometido. Por eso hacían esos sacrificios en el templo judío, ¿se acuerdan? Debían ser perfectos, sin mancha, el primogénito, porque simbolizaban al verdadero Cordero Pascual que habría de venir, el cual es Cristo, ya vino. Ya nuestra Pascua fue sacrificada, dice el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5, versículos 6 y 7, si no mal recuerdo. Pero en 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ellos estaban esperando este tiempo antes de la manifestación de Cristo. Ellos creían antes de que Él viniera, antes de que Él naciera en un pesebre, ellos ya lo creían. Ellos lo veían venir en tiempo futuro. Nosotros lo creemos que ya vino en tiempo pasado. Los santos del Antiguo Testamento eran salvos por fe también, no por obras. Nada más que ellos no vieron al Mesías manifestarse en carne, pero creyeron que habría de venir. Nosotros sabemos que ya vino y que murió en la cruz por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día. El mismísimo Evangelio, 1 de Corintios 15, versículo 3 y 4. 1 de Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice aquí nuestro estudio bíblico de la creación a Cristo. Esto es algo que cada uno tiene que preguntarse. ¿Estoy alejándome de Dios para seguir mi propio camino, como Caín y Esaú? Esaú amó más su propio camino, amó más sus propios resultados, sus propios afanes en este mundo caído. Él era un excelente cazador. Recuerdan, se repite nuevamente la misma historia, así como había una mujer que tenía una simiente, la simiente de la mujer, la descendencia de una mujer, Génesis 3:15, también estaba la descendencia del diablo. Y la descendencia del diablo, vemos allá a Lamec en Génesis capítulo 4, desde Caín, ¿verdad? Lamec, descendiente de Caín. Pero vemos que Nimrod en Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11, en la dispensación del gobierno, él también era el cazador más grande y hábil del planeta en aquel entonces. Y todos lo admiraban, y todos querían ser como él. Entonces edificaron una torre llamada Babel, porque ellos querían alcanzar el cielo con sus propias obras meritorias. No vaya a ser que Dios hiciera un diluvio de nuevo, ¿verdad? Como cuando salvó a Noé, y ellos pensaban que tal vez de esta manera se podían salvar en la torre, o que tal vez podían llegar por sus propios esfuerzos al cielo, tal vez hasta pensaban que podían dar un golpe de estado en el cielo, cosas totalmente ridículas, pero entonces Dios baja y confunde sus idiomas. Ahora vemos a Esaú, que rechaza la bendición más grande que Dios le puede dar a un hombre, ser portador, tú y tu familia, de la semilla del Mesías prometido que habría de venir, que nacería de una virgen. Imagínense nada más, él rechazó esto. En cambio Jacob lo anhelaba, amaba esa bendición, él quería esa bendición.
Tanto fue que antes de que nacieran, el Señor le dijo a la madre de ellos, a Rebeca, ¿se acuerdan? En tu vientre tienes 2 naciones, y el mayor servirá al menor. Y cuando nacieron, ¿se acuerdan que Jacob tenía trabada la mano en el calcañar de Esaú? Porque él quería la promesa en donde el Mesías sería atravesado por los pies y las manos. Él quería, desde el vientre de su madre, él anhelaba eso, y Dios lo sabía de antemano porque él tiene el atributo incomunicable de la omnisciencia. Él sabe todas las cosas antes de que sucedan en tiempo pasado, presente y futuro. Él tiene un previo conocimiento de todo. Por eso en Romanos 9, la lección pasada, vimos que Dios dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, aquí en nuestro estudio dice: soy como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, que confiaron en la manera de Dios para salvarles. Vean, vemos 2 caminos totalmente diferentes. Por medio de Abraham, Isaac, Jacob, Abel, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios dicen que la sangre desde Abel el justo hasta Zacarías, que murió en medio del templo y el altar, será demandada sobre esta perversa generación, refiriéndose a los fariseos que no creían en él? Ellos eran los primeros que debieron haber creído en el Mesías prometido, porque entre los fariseos había sacerdotes, había escribas, había maestros de la ley, y ellos deberían haber notado inmediatamente que Cristo, con todas las credenciales mesiánicas que presentaba, con sus milagros, con las maravillas que hacía, autentificaba que era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los que más debieron haber creído en él fueron los más incrédulos de todos, porque se habían vuelto religiosos. Bienvenida, hermana Fabi. Se habían vuelto sumamente religiosos. Inclusive los sacrificios del templo, que todo era una figura y un símbolo del Mesías, ellos ya lo hacían por simple mandamiento de hombres, olvidando realmente cuál era el propósito de estos sacrificios. Porque el sumo sacerdote, una vez al año, cada 7º mes del año, tenía que entrar con un macho cabrío o con un cordero puro, perfecto, el primogénito, y tenía que matar, sacrificar al animal afuera del templo en el altar de bronce, y luego la sangre expiatoria del animal llevarla a la olla de oro adentro del arca de la alianza, al propiciatorio. ¿Cuál era el propósito de todo eso? ¿Qué anunciaba? Cómo el Mesías que estaba por venir iba a purificarnos, iba a perdonar todos nuestros pecados, iba a hacer propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Por eso el templo judío tenía un propiciatorio, donde ahí llevaban la sangre del animal perfecto sacrificado. Propiciación quiere decir sacrificio sustitutivo satisfactorio, que todas las penalidades de mis pecados le fueron imputadas a Jesucristo, el Cordero de Dios, que toda la justicia perfecta del Cordero de Dios fue transferida después de que resucitó de los muertos a mi favor y a favor de ustedes que también creen en Él. Si vamos a nuestras Biblias, amados hermanos, vamos a la carta de los Romanos capítulo 5 y vamos a ver el versículo 25 y Romanos 5:1. En los escritos originales en griego no hay separaciones por capítulos ni versículos. Sin embargo, es de mucha ayuda que nosotros tengamos enumerados los versículos y subtemas por capítulos. Pero en los escritos originales sigue de continuo, ¿verdad? Entonces vamos a leer de continuo Romanos 4:25 hasta Romanos 5:1. La muerte de Cristo sustitutiva satisfizo la ley que demanda que la paga del pecado es la muerte. Jesucristo degustó la muerte por todos nosotros, para darnos todas las riquezas de su gracia, para darnos el gozo de estar inscritos en el cielo, pero también unidos a Él como una nueva creación resucitada en los lugares celestiales. Él también tenía que resucitar. De acuerdo a lo que dice Hebreos 9, versículo 17, dice la palabra de Dios que si no interviene la muerte del testador, no puede haber testamento. Tiene que intervenir la muerte del testador. Entonces Jesucristo nos sustituyó en la muerte que nosotros merecíamos. Ocupó nuestro lugar en la cruz para que nuestras almas no ocuparan una eternidad en el infierno. Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Él llevó en su propia persona el castigo completo de nuestra paz. Satisfizo la ley que demanda que paguemos por nuestros crímenes, por todos los mandamientos rotos expresados en ordenanzas, aboliéndolos en su cuerpo de carne. Si vamos a Romanos 4, versículo 25 hasta Romanos 5:1, dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones.
Pero si Cristo no hubiera resucitado, ya no iríamos al infierno. Nuestro pecado ya no nos condenaría porque ya alguien pagó. Pero no podríamos ir al cielo si Cristo no hubiera resucitado, porque no se hubiera presentado en el tabernáculo que está en el tercer cielo, en el verdadero, porque el de los judíos era solamente sombra del verdadero, donde verdaderamente Cristo se presentó como nuestro sacrificio sustitutivo satisfactorio ante los ojos del juez supremo, el Padre, que le dio todo el juicio al Hijo. Entonces Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Dios ya no nos ve como sus enemigos. Ahora el Padre ya no nos ve como una creación contaminada por el pecado de Adán bajo la maldición del pecado, muertos espiritualmente. Ya no. Ahora el Padre nos mira como sus propios hijos porque Él nos adoptó por medio de la obra redentora de Cristo Jesús como suyos propios. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15, vamos a ver esta verdad. Hemos sido adoptados. Romanos 8:15 nos dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, amados hermanos y hermanas, pueden buscar en sus Biblias la carta de los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 6. Carta de los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 6. Y el que lo pueda compartir, háganos favor, por favor, hermanos. Gálatas 4, versículo 4 al 6. Te lo leo, hermanito. Gracias, hermana Ángela. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Amén. Ahora ya no eres un esclavo. Amén. Gracias, hermana Ángela. Amén, gracias. Vean, ahora recibimos la adopción de hijos. Somos hijos en el Hijo. Somos perfectos en el perfecto, justos en el justo que murió por los injustos. Somos santos, no porque seamos buenos, ni porque hayamos hecho algo asombroso, no podíamos, sino por el santo que nos sustituyó en el lugar de muerte que nosotros merecíamos, mas también el que nos presentó delante del Padre como nuestro sacrificio sustitutivo, satisfactorio y perfecto. Vamos a nuestras Biblias, hermanos, y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 22. Esto es verdad, está en la Biblia, no es algo que yo me esté inventando, está en nuestras Biblias, hermanos, pero muchas veces nosotros no creemos lo que dice Dios en su palabra, ya sea porque no tenemos una relación profunda con el Señor Jesucristo, ya sea porque queremos leer la Biblia de forma religiosa y cuando lo hemos leído no nos hemos dado cuenta de lo que dice aquí. Pueden ser varias cosas, ¿verdad? Pero todas van conectadas con la carne. La carne no nos permite entender la palabra de Dios. La fe que nos fue suministrada por la inmerecida gracia de Dios es lo que nos da entendimiento. Recordemos lo que dice Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos. Es decir, la fe abre el entendimiento de nosotros, los hijos de Dios. Sin fe no vamos a poder entender la Biblia. Es un libro de Dios, es un libro espiritual. Solo se puede discernir espiritualmente. Entonces Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos cómo fue constituido el universo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces es muy importante eso, hermanos. Cuando leemos un versículo, hay que orar al Señor si no lo entendemos, ¿verdad? Y no nos debe de espantar no entender la palabra de Dios. Eso es algo bueno. El primer paso para entender la palabra de Dios es reconocer que soy un ignorante y que no la puedo entender. No se puede interpretar con sabiduría humana, con mi intelecto. Necesito negarme a mí mismo, reconocer que soy incapaz y humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Y como dice Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero si primeramente no reconozco que tengo falta de sabiduría, entonces pienso que ya lo sé todo, entonces no voy a pedirle a Dios. Y voy a estar entendiendo la Biblia, quién sabe de qué forma, pero no como Dios la está enseñando directamente en su palabra. No estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13, sino que estamos acomodando la Biblia con nuestro propio pensamiento. Ahora miren, Colosenses capítulo 1, versículo 22. ¿Quién lo quiere compartir? Colosenses capítulo 1, versículo 22. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Pero ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa
y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Amén. Gracias, hermana Amén. Marta. Precioso verso, ¿verdad, hermanos? Vean, eso es lo que somos delante del Padre gracias a los méritos de Cristo, gracias a lo que Él hizo en la cruz y en el poder de su resurrección. Entonces, estamos completos en el amado, somos aceptos en el amado, somos aceptos en los términos establecidos por Dios, que es por medio de Jesucristo. No como Esaú, no como Caín, que querían ser aceptos en sus propios términos, bajo sus propios criterios religiosos, por obras, por sus esfuerzos, porque uno era muy buen cazador, porque le llevó lo mejor de sus cosechas, ¿verdad? El otro porque quería ser justificado por sus obras, porque podía cazar sus animales, se sentía independiente, no le gustaba depender de Dios. Esa misma característica está con Nimrod, el cazador, en Génesis capítulo 11. Ahora miren, aquí en nuestro discipulado de la creación a Cristo, la diferencia entre Esaú y Jacob era tal que los problemas entre ellos crecieron al punto que Esaú amenazó matar a Jacob. Jacob sí creyó la promesa de salvación establecida en el protoevangelio, el anuncio preliminar de la salvación, de cómo Dios reconciliaría a los descendientes de Adán, esta vez no para ponerlos en un huerto terrenal, un paraíso terrenal, sino para ponernos en los lugares celestiales. Hay cosas muy románticas que se enseñan en la iglesia hoy en día, pero que no son del todo correctas, o por lo menos denigran la gracia de Dios. ¿En qué sentido? Muchos de nosotros hemos pensado y nos han enseñado que cuando Cristo vino a reconciliarnos, vino a remendar con un parchecito la ruptura que hubo entre Adán y Eva con Dios en el huerto del Edén. Así que ahora ya fuimos restablecidos como estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso no es así, hermanos. Eso está muy lejos de la verdad. Adán y Eva vivían en un paraíso temporal, en un paraíso terrenal, en el jardín del Edén. Era un ambiente perfecto, eran hombres perfectos. Sin embargo, cayeron y se corrompieron cuando en vez de creerle a Dios le creyeron a la serpiente malvada. Nosotros, al ser reconciliados por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, y ser presentados sin mancha e irreprensibles delante de Él, como dice Colosenses 1:22, somos puestos en los lugares celestiales, no en un paraíso temporal llamado Jardín del Edén, sino en un paraíso eterno, en el tercer cielo, donde el apóstol Pablo, cuando fue apedreado a las afueras de Listra, en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Dice en 2 de Corintios, capítulo 12, que fue arrebatado al tercer cielo. Dice que no sabe si en espíritu o en cuerpo, pero que vio cosas que no le es permitido al hombre hablar ni ver, cosas indescriptibles. Escuchó a los ángeles, vio el paraíso celestial, vio el tercer cielo, y ahí el Señor le dio la revelación que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo, ¿verdad? Doctrinas donde el apóstol Pablo habla más que otros apóstoles, como del tribunal del Cristo, el arrebatamiento, entre otros temas, la cruz, la santificación. Y todo esto le fue revelado al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice que le fue enviado un emisario de Satanás para que lo abofeteara, para que no se enalteciese en sobremanera a causa de la revelación de los misterios de Dios. Nosotros no fuimos reconciliados para ser restablecidos como Adán y Eva estaban. Adán y Eva cayeron siendo perfectos. Adán y Eva no estaban sellados con el Espíritu Santo, no estaban unidos a Cristo como nosotros sí lo estamos. No había muerto y resucitado Jesús. Era imposible que Adán y Eva fueron creados por Dios desde el principio como una nueva creación a la que Dios mismo se refiere en su Biblia. Vamos a demostrarlo bíblicamente con algunos versículos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Si Adán fue el primer santo sellado con el Espíritu Santo, humanamente hablando, y Cristo vino a reconciliarnos para ser otra vez como Adán, como Adanes, no hubiera sido necesaria una segunda cabeza representativa, que es el postrer Adán, que es Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia estaría mal o estaría equivocada si Dios hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros para ser otra vez como Adán y Eva en el huerto del Edén, porque entonces no fue Cristo el principio de la creación en cuanto a su humanidad se refiere, no a su divinidad. Él es Dios, Él nunca ha sido creado. En cuanto a su humanidad, ¿a qué me refiero en cuanto a su humanidad? Que es el primero en tener un cuerpo glorificado, el primero en resucitar de los muertos, no de forma temporal como los del Antiguo Testamento, como cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, que tuvo una resurrección temporal. Ese muchachito creció y volvió a morir. Pero Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y no vuelve a morir. Él vive por los siglos de los siglos.
Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Eso certifica que es Dios. Solamente Dios cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Amén es así sea, ¿verdad? El testigo fiel y el verdadero, coma. Y aquí viene esta parte clave. Principio de la creación de Dios dice esto. Fíjense bien. Los testigos sin Jehová utilizan este texto bíblico para denigrar la deidad de Cristo y decir que Jesús fue creado, porque aquí dice el principio de la creación de Dios dice esto. Bueno, se refiere a la creación que surge a través del postrer Adán, no del primer Adán. A la nueva creación que es renacida a una nueva esperanza de vida unida a Cristo en los lugares celestiales, con el poder resurrector de Jesús, con el poder resurrector que tiene poder de sujetar todas las cosas debajo de sus pies. Vamos a ver otro texto muy parecido a este, donde dice el principio de la creación de Dios. Acuérdense, 2 Corintios 5:17 nos lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es en el griego original. Pero esa nueva creación tiene una cabeza que comenzó y tiene la supereminencia en todas las cosas, el primer lugar en todo. Y ese es el principio de la nueva creación resucitada con forma glorificada, que es Jesús. No que haya comenzado a existir Jesús. Jesús es Dios, Él siempre ha existido, al nadie lo creó. Él y el Padre uno son. Sino que Él, en cuanto a su humanidad, cuando resucitó en un cuerpo de carne, resucitó en una forma glorificada que no puede volver a morir, y Él da comienzo al principio de la nueva creación, a la dispensación de la gracia, a la economía del reino de Dios que se manifiesta desde los lugares celestiales hasta los lugares terrenales. Por eso dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Me gustaría que el Señor pusiera más palabras en un servidor para poderlo explicar de una forma más simple, pero si alguno no puede ver eso, ore al Señor, hermanos. Yo estoy limitado para poderlo expresar y explicar, ¿verdad? Soy alguien finito, pero le podemos pedir sabiduría a Dios. Miren, cuando dice el principio de la creación, no significa que Jesús fue creado por el Padre. Ese es un error de los testigos sin Jehová, de los mormones y de muchas religiones que atacan la deidad de Cristo. Principio de la creación dice que es la cabeza de la iglesia. La iglesia no siempre existió. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia. Se nombraba la iglesia, pero no existía. Esa cabeza, esa iglesia tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. A eso se refiere con el principio de la creación, 1 Corintios 11. La cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, 1 Corintios 11. El orden de la familia, ¿se acuerdan? El orden de la iglesia. Nosotros, los creyentes, hermanos y hermanas, somos órganos vitales del cuerpo de Cristo. Alguno de ustedes es un ojo, yo tal vez sea la nariz, el otro tal vez es el oído, el olfato, una mano, un dedo, un brazo, el corazón, los pulmones, pero ninguno de nosotros es cabeza. Solo Cristo es la cabeza. Él es el principio de esa nueva creación, la iglesia, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra en el griego, hijos de Dios, es tecnón. Tecnón en el griego significa engendrados, recién nacidos por el Espíritu Santo, bebés espirituales, hijos legítimos de Dios, adoptados con el Espíritu Santo, certificados con la presencia de Dios, el Espíritu, pues. Por eso la hermana Angie nos compartió Gálatas 4, el espíritu de adopción. Vimos también Romanos 8:15. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora vamos a ver en Colosenses capítulo 1. Miren, amados hermanos, Colosenses capítulo 1, voy a empezar a leer desde el versículo 15. Y va de nuevo, porque no quiero que se confundan en esto, hermanos, porque esto es muy importante. Cuando Apocalipsis 3:14 dice que Jesucristo es el principio de la creación, no se refiere que comenzó a existir cuando nació de una virgen en un pesebre en Belén. Tengamos mucho cuidado con eso. Jesucristo mismo dijo en Lucas 10:18 que Él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo pudo ver a Satanás si no existía Adán y Eva, si dice que es el principio de la creación? Porque cuando dice principio de la creación se refiere a la nueva creación, a la cabeza de la iglesia. No se refiere a que comenzó a existir cuando nació en un pesebre de una virgen en Belén, la ciudad de David. Entonces no nos confundamos con esas dos cosas. Cuando Jesucristo se manifiesta en carne, es el principio de la nueva creación. Pero Él es Dios, Él nunca ha sido creado. Vean lo que dice el versículo 15.
Eso no lo pueden entender los testigos de Jehová porque ellos no creen en el Evangelio. Ellos se quieren justificar por sus obras. Por eso usan esos versículos de una forma muy lamentable para denigrar a Jesús. Vean lo que dice el versículo 15. Colosenses 1:15. Permítanme leerlo, hermanos, y síganme con sus Biblias, por favor. Aquí está hablando de Cristo exaltado, de la deidad suprema de Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Por eso nosotros sabemos que cómo se ha manifestado Dios, el único Dios verdadero al mundo, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Ahí va. Esta misma palabra es la de Apocalipsis 3:14. Vean bien, aquí lo ilustra de una forma más simplificada. El primogénito de toda creación se refiere a la nueva creación, porque Dios va a destruir la creación actual y va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, ¿se acuerdan? Eso está profetizado en Isaías 64 al 66 y en Apocalipsis dice, y vi cielos nuevos y una nueva tierra y a Jerusalén descendiendo, ¿verdad? La nueva Jerusalén, perdón. Entonces va a haber una nueva creación para los hijos de Dios en cuanto a dónde vamos a morar, la nueva Jerusalén en la eternidad, terminando el reino milenial, después de que Satanás y sus ángeles y todos los que no están inscritos en el libro de la vida sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20, versículo 13 y 14. Pero nosotros vamos a estar eternamente con Jesús y no vamos a tener necesidad del sol, de la lumbrera mayor, ni de la luna, porque para empezar ya no van a existir. Además, la gloria misma de Dios nos va a alumbrar en todo momento. Y recuerden que el apóstol Pablo en Hechos 26 dice que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo tiene un rostro más resplandeciente que la potencia del sol. También el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis dice que cuando vio el que le hablaba y volvió atrás, vio una luz más potente que la luz del sol, cuando resplandece en su mayor fuerza. Ese es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Entonces va de nuevo, miren, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero en tener una genética humana, en ser hijo de Dios. Esta genética humana está compuesta por los patriarcas que estudiamos la lección pasada, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, David. Ya vemos la ramificación familiar de David, cómo viene de la tribu de Judá, porque Jacob, ¿verdad? De Jacob vienen los hijos de Jacob, las 12 tribus de Judá, las 12 tribus de Israel, y una de esas 12 tribus es Judá. Cristo vino del linaje de Judá, hijo de David, descendiente legítimo y puro del rey David. Dios, así como estudiamos los pactos, la lección antepasadas, ¿se acuerdan? No la teología pactual, eso no, los pactos que aparecen en las dispensaciones. Vemos el pacto adámico, cómo él rompió el pacto, comió del fruto que Dios le dijo que no. Vemos posteriormente el pacto noénico con el arco iris en Génesis capítulo 9, y Dios hace un pacto con Noé de no volver a inundar el planeta con un diluvio. Y más adelante vemos el pacto de la promesa, la dispensación de la promesa con Abraham, el padre de la fe. Pero más adelante vemos a David en 2 de Samuel capítulo 7, en el Salmo 89, en Crónicas 17, en Isaías capítulo 55, el pacto davídico, las misericordias firmes a la casa de David, como él prometió que un descendiente de David estaría siempre en el trono y su reinado no tendría fin. Este es Jesús, el hijo de David. Ahí vemos el pacto davídico y vemos cómo destila directamente de la promesa, de la dispensación de la promesa a Abraham, porque Jehová mismo le dice a David en 2 de Samuel capítulo 7, que aunque los descendientes del rey Salomón, ¿verdad? De David, por ejemplo, Salomón y los hijos de Salomón, y así hasta que llegara la manifestación del Mesías, Dios encarnado, Jesucristo, aunque ellos tuvieran fallas, porque las tuvieron, inclusive el mismo David tuvo muchos errores, ¿verdad? Pero él siempre se volvía a Jehová, porque tenía un corazón conforme al de Dios, siempre reconocía su error y se volvía al Señor. Igual Salomón tuvo muchos errores. En Primera de Reyes capítulo 10, después de que recibe los elogios de la reina de Saba, se enaltece su corazón y más adelante su corazón se desvía a causa de las mujeres. Empieza a tener muchas esposas, muchas concubinas de naciones paganas, idólatras, y empieza a meter la idolatría a Israel. Y viene ahí la prostitución espiritual, la fornicación espiritual, porque le tenía que hacer altares de esos falsos dioses a sus esposas y a sus concubinas. Y eso desagradó al Señor, y de ahí viene la desunión de Judá con Israel, y luego la separación de 10 tribus, ¿se acuerdan? Y aparte Judá por otro lado.
Vean lo que dice el versículo 16, Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí se refiere a que Jesucristo es el verbo eterno del Padre. Cuando Dios dijo, hágase la luz, en Génesis 1:3, Él usó su verbo. Cristo hizo la luz, se hizo la luz. ¿Se acuerdan? Juan 1:14, aquel verbo, aquella palabra, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo fue el primero en tener una genética humana, en ser auténticamente hijo de Dios. En ninguna parte de la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a alguien, revisando la etimología de las palabras, la raíz etimológica, como hijo de Dios a alguien, a nadie. Inclusive si vamos al libro de Job, dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos Satanás, y esa palabra en el arameo y en el hebreo no es como la que se le da a Jesucristo cuando se dice que es el Hijo de Dios. Es una palabra con un significado muy diferente, con una connotación totalmente distinta. Inclusive, cuando nosotros vemos la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, esta es la genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Dice. Y luego dice Hijo de Abraham, Hijo de David, en el Evangelio de Mateo. Y llega a la última cabeza de la humanidad, de donde salieron todos los seres humanos, de donde por una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres. Y dice, Adán, Hijo de Dios. Si ustedes revisan en el griego original cómo viene esa palabra Adán, Hijo de Dios, se van a dar cuenta que no es el mismo significado en griego que se le da a la palabra cuando se refieren a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ni siquiera tiene la palabra tecnón que se le da a los creyentes que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque esa palabra es exclusiva para Jesucristo. Nadie más la puede tener. En su humanidad, con la genética prometida del rey David, de Abraham, ¿verdad? De Isaac, de Jacob, de Judá, del rey David, es el primogénito de toda la nueva creación. El unigénito, antes de resucitar, el único en tener una genética humana, en ser verdaderamente hijo de Dios. Después de resucitar de los muertos, ya no es el unigénito, es el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Y si alguien lo encuentra, lo puede compartir, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29. Hermano Alexander, hermana Fabi o hermana Cris o hermana Day, si lo quieren compartir, adelante. Amén, hermano. Romanos 8:29. Sí, hermana, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Por lo cual no se avergonzó de llamarnos hermanos. ¿Se acuerdan? Eso estaba en el Antiguo Testamento, en una profecía mesiánica. Pero cuando Él estaba en su ministerio terrenal, Él era el unigénito. No había alguien más que fuera hijo de Dios con una genética humana más que Jesucristo, que es el verbo eterno del Padre que se hizo carne. Pero después de resucitar de los muertos, Jesús ya no es el unigénito, es el primogénito entre muchos hermanos, como nos acaba de compartir la hermana Day. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya no es el unigénito, ahora es el primogénito. Ahora Cristo ya tiene muchos hermanos porque ha llevado a muchas almas a la gloria. Ha rescatado a millones y millones de almas por medio de su sacrificio en la cruz y su poderosa resurrección. Antes de ir a la cruz, Él es el unigénito. Después de resucitar de los muertos, es el primogénito entre muchos hermanos y es el principio de la nueva creación. No que comenzó a existir, sino que es la cabeza de la iglesia. Regresamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. No porque sea el principio de la creación o el primogénito entre muchos hermanos, quiere decir que Él empezó a existir cuando nació en forma de bebé en Belén. No, esa fue su manifestación mesiánica en carne. Él es Dios y Él siempre ha existido. Él creó el universo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí viene a qué se refiere con que es el principio de la creación, el primogénito entre muchos hermanos. Vean lo que dice el verso 18.
Y Él es la cabeza. A eso se refiere con principio de la creación, que es la cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Somos nosotros, la iglesia. El que es el principio, aquí lo aclara bien, vean. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Eso significa, Él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. La resurrección de Jesús no fue una resurrección temporal, como la resurrección de aquel hombre que aventaron en la tumba del profeta Eliseo, y como ahí estaban los huesos del profeta Eliseo, Dios hizo un 14º milagro con el cadáver que aventaron en la tumba del profeta Eliseo y resucitó. Ese hombre volvió a morir, tuvo una resurrección temporal, pero la resurrección de Jesús es una resurrección eterna, no temporal. Él no puede volver a morir, Él vive por los siglos de los siglos. Jesús mismo dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Luego en el versículo 17 de Apocalipsis 1, Él dice, yo soy el primero y el último, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No puede volver a morir. En ese sentido es el primogénito, el principio de la creación, es el primero en resucitar de los muertos en una forma glorificada. En el arrebatamiento nosotros vamos a recibir cuerpos glorificados, ¿verdad? Primero los que están en Cristo van a resucitar primero y van a recibir sus nuevos cuerpos que van a poder resistir la Shekinah, la gloria de Dios. Con estos cuerpos mortales nosotros nos desintegraríamos si viéramos la gloria de Dios en su máximo esplendor. Cuando nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le dio una probadita al apóstol Pablo de esta gloria, quedó ciego y después le cayeron escamas de los ojos cuando fue Ananías, ¿se acuerdan? A orar por él. Cuando el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis vio al que hablaba con él y lo volteó a ver, le pasó lo mismo que al profeta Daniel cuando vio a Jesús preencarnado en el Antiguo Testamento en el capítulo 10, se desmayó y cayó al suelo y quedó postrado en su rostro, y el Señor lo tuvo que restaurar, lo tuvo que fortalecer y tocar por el hombro para que fuera restituido otra vez. Con estos cuerpos no resistimos la gloria de Dios, pero con un cuerpo glorificado que Él nos va a dar como nos prometió, vamos a poder resistir la Shekinah, la gloria de Dios. ¿En qué parte de la Biblia está? Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya, porque Él ya tiene una resurrección eterna, total. Él ya tiene un cuerpo glorificado. Él comió pescado con sus discípulos después de resucitar de los muertos, ¿se acuerdan? Sin embargo, aparecía y desaparecía porque su cuerpo ya era glorificado, ya podía traspasar las paredes sin ningún problema. Es un cuerpo que solo Él tiene actualmente, pero la iglesia en el arrebatamiento vamos a recibir un cuerpo semejante al que Él tiene. No solamente en Filipenses 3:21 aparece en muchas partes de la Biblia. Si ustedes van conmigo a 1 de Corintios 15, versículo 51 en adelante, habla de eso también. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En versículos atrás, desde el 44 de 1 de Corintios 15, dice que hay cuerpos terrenales y que la gloria es de unos y la gloria es de otros, pero también hay cuerpos celestiales. Nosotros tenemos espíritus celestiales, dice Hebreos 12, que somos los espíritus de los justos hechos perfectos, puestos en la Nueva Jerusalén. Pero no tenemos cuerpos celestiales aún. Estos cuerpos se van deteriorando en cada día, ¿verdad? Se hacen viejos, se enferman, se caen y se lastiman, son frágiles. Pero el Señor nos va a dar un cuerpo semejante al de la gloria suya. Acompáñenme también a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Es uno de mis versículos favoritos. Me encanta ese versículo. Dice que el arrebatamiento tiene una promesa de santificación para el creyente, es decir, de ser formados a la imagen de Cristo. Vean lo que dice 1 de Juan 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Él nos va a dar un cuerpo semejante al que Él tiene. Le veremos tal y como Él es, y nos dará un cuerpo semejante al que Él tiene. Ojo, no vamos a ser dioses, solamente hay un solo Dios.
Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Para no caer en doctrinas erradas que por ahí están de moda, ¿verdad? Que parecen venir del mormonismo, tal vez. Ahora vean, en Colosenses 1, versículo 18 nos aclara más a qué se refiere con ser el principio de la creación, el primogénito entre los muertos, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, no que comenzara a existir cuando se manifestó en carne. Ahora ya tenemos el significado real de la palabra principio de la creación de Apocalipsis 3:14. Vean lo que dice el versículo 18 de Colosenses 1. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir la preeminencia? Esta palabra quiere decir el primer lugar en todas las cosas. El primero en ser crucificado, el primero en beber esa copa de sufrimiento y de dolor, el primero en recibir ese tipo de bautismo. ¿Se acuerdan? Jesucristo les dijo a los Boanerges, a Jacobo y a Juan, cuando ellos le pidieron sentarse uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y él les dijo que esos lugares solamente se van a dar en el tribunal de Cristo, que no le era dado a él en su forma de siervo, ¿verdad? Antes de resucitar de los muertos, el daros esos lugares. Y entonces el Señor les dice, podéis beber de la copa que yo puedo beber y podéis ser bautizados del bautismo con el que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. A la verdad, de la copa que yo bebo beberéis, y del bautismo con el que soy bautizado beberéis. Pero el sentaros a mi diestra y sentaros a mi izquierda no me es a mí el daros, sino hasta aquel lugar, pues aquel momento, en el tribunal de Cristo, donde toda la iglesia va a comparecer de lo que el Espíritu Santo, por medio de su gracia, haya ejecutado en el cuerpo, en la iglesia. Todo lo que Cristo haga es recompensable y se convierten en coronas que se arrojarán a los pies de Jesús, tal como nos enseña Apocalipsis 4:10. Y serán parte de las vestimentas resplandecientes con las que participaremos en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Alegrémonos, gocémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones. Vean cómo lo cierra en forma singular. El lino es no dice son las acciones, dice es las acciones justas de los santos. ¿Qué tanto resplandece Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto nos negamos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz cada día a través de la fe de que hemos sido co-crucificados y co-resucitados juntamente con Cristo, para que el Espíritu Santo haga resplandecer el rostro de Jesús en y a través de nosotros? Con esa misma magnitud con la que Cristo resplandeció en nuestras vidas, resplandecerán las vestimentas en las bodas del Cordero. No todos los creyentes van a resplandecer de la misma manera, lamentablemente, no porque el favor inmerecido de la gracia haya sido dado más a unos que a otros, no. El favor inmerecido de Dios es por igual a todos sus hijos, nos ama igual a todos porque nos ama en Cristo. Sin embargo, no todos nosotros atesoramos a Jesús de la misma manera. No todos atesoramos las riquezas de su gracia de la misma manera. No todos tenemos como el mayor afecto, la perla de gran precio, a Jesucristo. Lamentablemente, en el ejercicio de su gracia, Dios no obliga a ninguno de nosotros a poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas. Hay algunos creyentes que ponen a su trabajo en primer lugar, algunos creyentes que ponen a su familia en primer lugar, algunos creyentes que ponen a sus pasatiempos, a sus hobbies, etcétera, en primer lugar. No significa que esté mal tener pasatiempos, no significa que jugar fútbol esté mal, pero hay creyentes en quienes Cristo está posicionado por encima de todas las cosas en sus corazones, y Dios da la misma gracia a todo su pueblo, pero no todos los integrantes de su pueblo la aprovechan de la misma manera. No todos se hacen de la verdad. El apóstol Pablo en Filipenses habla de una verdad por la cual fue asido, y por eso dejaba de ver lo que estaba atrás en Filipenses capítulo 3 y se extendía a lo que estaba adelante. Prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ser formado a la imagen de Cristo, que Cristo sea magnificado, ¿verdad? O por muerte o por vida, pero que Cristo sea magnificado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi versículo favorito, Filipenses 1:21. Porque si vivimos, para Jesús vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o sea pues que muramos, del Señor Jesucristo somos. Porque para esto Jesús murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor tanto como de los que viven como de los que mueren.
Romanos 14 y Filipenses capítulo 1. Ahora miren, hermanos, era importante detenernos un momento para indagar un poco a qué se refiere en esto. Primeramente, para que cuando lleguemos a ese versículo, o si varios ya se habían preguntado su significado, tengamos cuidado con cualquier enseñanza que ataque la deidad de Cristo. Aquí no se trata de ser religiosos, que si los trinitarios se pelean con los unicitarios y que si los unicitarios se pelean... No, miren, a veces es mejor dejar de estar viendo esas cosas porque solamente se contamina uno de religiosidad. Hay hermanos que por estar defendiendo la Trinidad empiezan a denigrar la deidad de Cristo. Y hay hermanos que por estar diciendo que la unicidad de Dios empiezan a denigrar la gracia de Dios, diciendo que si no te bautizas no puedes ser salvo. No es por obras, la salvación es por gracia. El bautismo es el del Espíritu, no ese cuando te sumerges con agua. Ese es un acto de fe donde el creyente expresa externamente lo que ya sucedió internamente, primeramente en su corazón, que ya fue sellado con el Espíritu Santo. Ahora miren, aquí en el estudio vamos a Génesis capítulo 28, versículo 10. Génesis capítulo 28, versículo 10. ¿Alguien lo quiere compartir? Génesis 28, versículo 10 y 11, por favor. Si lo quiere compartir el hermano Alex, la hermana Cris, la hermana Fabi, adelante. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Amén. No se distraigan por nada. Gracias, hermana Fabi. No se distraigan por nada. Esto que estamos a punto de ver es totalmente cristocéntrico. Este es de esos versículos que cada vez que ustedes oigan Juan capítulo 5 versículo 39, donde Jesús dijo: escudriñad las escrituras, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Ese testimonio es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19 versículo 10. Aquí está el evangelio escondido en esta porción de las escrituras que nos compartió la hermana Fabi y que estamos a punto de seguir leyendo. Jesucristo es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesucristo es la visitación del Dios de Abraham en forma humana. Por eso cuando lo aprendieron ilegalmente y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y Anás, ¿verdad?, que era su yerno, ¿se acuerdan? Y de forma ilegal, porque no se podía hacer juicios en la noche, cometieron más de 44 irregularidades cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo. No, ahora sí que como dicen hoy en día los abogados, no había delito que perseguir, no había crimen que le pudieran imputar al Señor. Él nunca pecó, entonces le tuvieron que inventar todo, pues. Entonces lo llevaron ilegalmente y le dice este sumo sacerdote: te conjuro por el Dios viviente, eres tú el Hijo del bendito. ¿Se acuerdan de esa parte? Aparece en los evangelios, Mateo 27, ahí podemos verlo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: tú lo has dicho, es decir, ya lo acabas de decir. No es como hoy en día usamos como sarcasmo esa palabra. Es una palabra que afirma aseveración. Está confirmando con las palabras que otro dijo la verdad. Tú lo has dicho. Y de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles de él descendiendo del cielo. Y esta misma escalera que vio Jacob hace una referencia a ese pasaje también en el Evangelio. Miren lo que dice aquí. Génesis capítulo 28, versículo 12. Y acuérdense, escudriñad las escrituras, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí en Génesis capítulo 28, versículo 12, hay un testimonio fuerte y potente de Jesucristo, que Él es la escalera entre el cielo y la tierra, que Él es la única puerta para entrar al reino de Dios. Vean lo que dice Génesis capítulo 28, versículo 12. ¿Alguien lo quiere compartir? Hermana Nay, bienvenida. Quien quiera compartirlo, hermana Ángela, hermana Cris y hermana Nay y hermano Alexander, si ustedes quieren compartirlo, adelante, ¿eh? Sí, aquí te lo leo. Dice: Gracias. mientras dormía, ¿estoy correcto? Sí. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Amén. Digo, Gracias, hermana Ángela. ¿Se acuerdan? Son las mismas palabras que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le dice a Caifás y a Anás, a los sumos sacerdotes. Tú lo has dicho, y de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y al Hijo del Hombre descender con sus ángeles. Es tremendo esto, hermanos. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo,
y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jesucristo dijo en Juan 14:6, todos nos lo sabemos, precioso versículo, ¿verdad? Aunque algunos creyentes van perdiendo el sentido cada vez que escuchan este versículo, pareciera que ya les aburriera. Eso es muy triste, hermanos. Uno puede profundizar en un versículo una y otra vez, de aquí hasta que el Señor venga, y nunca terminar de aprender de ese versículo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí, dijo Jesús. Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Es el único camino. No hay atajos, no hay veredas, no hay otras puertecillas, ni otros caminos escondidos por ahí. Eso se lo inventan las religiones. Jesucristo dijo que Él es el camino, que Él es la verdad. No tenemos por qué preguntarnos, ay, pero ¿quién tendrá la verdad? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Jesucristo afirma que Él mismo es la verdad, no una de tantas verdades, la verdad absoluta, de la pregunta que todo hombre se debería de hacer, porque un día va a morir. ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo no terminar en el infierno? ¿Quién es mi Salvador? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean otra vez el texto, hermanos. Y recuerden que aquí Jacob estaba acostado en una piedra. La piedra simboliza a Jesús. El apóstol Pedro, en Hechos 4, versículo 11, les lanza una profecía del Antiguo Testamento y se los dice a varios judíos que estaba evangelizando, ¿verdad? Jesucristo es la piedra angular que vosotros los edificadores han desechado y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa cabeza del ángulo se refiere al principio de la creación, el primogénito entre los muertos, la cabeza de la iglesia, es Cristo. No que comenzara a existir, Él siempre ha existido, acuérdense. Entonces, y en ningún otro nombre hay salvación porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El siguiente versículo, ¿verdad? Hechos 4, versículo 12. Entonces Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo en Mateo 16 le dice a Cefas, a Pedro, Pedro, que en griego es Petros, piedra pequeña o roca pequeña, coma, a ti te digo, ¿verdad? Sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, a la persona de Jesucristo, Petra en el griego, que significa masa rocosa, roca gigante, la piedra angular. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es la roca. Él mismo que oyó las palabras, y a ti te digo, tú eres Pedro, coma, roca pequeña, Petros, coma, sobre esta roca, Petra, roca gigantesca, masa rocosa, la piedra angular. Sobre esta roca, refiriéndose a la persona misma de Cristo, edificaré mi iglesia. Ese mismo Pedro es el que dice, Jesucristo es la piedra angular que vosotros los edificadores han desechado y vino a ser la cabeza del ángulo. Parece que no solamente los sacerdotes judíos, los escribas y los fariseos, parece que hoy en día la religión tradicional también desecha la cabeza del ángulo porque dice que Pedro es la piedra, ¿verdad? Que Pedro es la roca. Es muy lamentable eso, amados hermanos. Sin embargo, cuando encontremos católicos, no perdamos el tiempo debatiendo esos temas porque eso no los va a salvar. Ellos tienen que oír el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo por ellos también? Para que no vayan al infierno. ¿En dónde lo hizo? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Qué salió del cuerpo de Jesús cuando Él virtió en esa cruz para emblanquecer nuestras almas de todo pecado? ¿Y qué pasó al tercer día después de que Jesucristo fue crucificado para el perdón de nuestros pecados? Eso es lo único que nos debe de interesar. Ellos probablemente saquen el tema, pero no debemos perder demasiado tiempo con eso. Tal vez una breve explicación, pero miren, mientras no crean en el Evangelio, ellos tienen un velo puesto. Ellos van a preferir creer en sus tradiciones religiosas, en sus sacramentos, que en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, por eso hay que predicarles el Evangelio primero. Entonces va de nuevo, hermanos, Génesis 28, 12, y soñó Jacob, ¿verdad? El sueño de Jacob, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, es Dios hecho hombre. Job también habló de esto. El libro más antiguo de la Biblia, que tiene 4.500 años aproximadamente, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, o sea Jesucristo, y se levantará del polvo de la tierra, se hará carne, será mi sustituto y resucitará el tercer día, se levantará de los muertos, se levantará del polvo de la tierra. Y vean lo que dice Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Recuerden que en términos de la justificación, el hombre pecador descendiente de Adán no puede acercarse por sus propios méritos a un Dios 3 veces santo.
cualquier buena obra que el hombre pecador le ofrezca a ese Dios santo son trapos de inmundicia y Dios no los puede aceptar. Isaías 64:6. Así que para resolver el dilema de cómo castigar el pecado de los descendientes de Adán sin castigar a los pecadores, ese Dios santo al que no nos podemos acercar, Él mismo se acercó a nosotros en un cuerpo humano, se hizo hombre. Eso es lo que dice el sueño de Jacob, una escalera que tocaba el extremo del cielo y tocaba la tierra. El cielo nos visitó, Jesús, Dios, se encarnó. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice aquí en el discipulado, a través de este sueño, Dios le estaba mostrando a Jacob que el libertador venidero sería el puente que uniría el abismo entre el hombre y Dios. Recordemos lo que pasó en la Torre de Babel. Ese era un falso puente, ¿verdad? Esa era una falsa obra. La Torre de Babel. Todos sus esfuerzos no pudieron hacer puente entre Dios y el hombre. El abismo del pecado continuó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Ahora Dios nos ve como sus amigos, además como sus hijos, además como sus siervos. Ahora el mismo amor con el que el Padre amó al Hijo está en nosotros. Jesús mismo en su oración sumo sacerdotal lo profetizó diciendo en Juan 17:26, les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer para que el amor con el que me has amado esté en ellos. Imagínense, el mismo amor que el Padre tuvo por el Hijo, por Jesús, para que el mismo amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Nuestra posición, nosotros injertados en la muerte y resurrección de Cristo, para que ahora Cristo se reproduzca en nuestra condición aquí abajo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, somos la parte visible de Cristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que vean a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos a Mateo 27, hermanos, para que quede bien establecida la base del significado del sueño de Jacob. ¿Cómo es que en esta piedra donde él usó de almohada simbolizaba a Cristo, la piedra angular? Tuvo este sueño, después de que tuvo esta visión, este sueño, él puso aceite sobre la piedra que representa el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 44, Isaías 46? El mismo rollo que Jesús leyó en la sinagoga judía, cuando les dijo, el día de hoy las palabras de esta profecía se han cumplido ante sus ojos. He aquí mi siervo a quien enviaré y pondré mi espíritu en mi ungido. ¿Se acuerdan? Vamos a ver Mateo capítulo 27, amados hermanos. Mateo capítulo 27 y vamos a ver la aprehensión de Jesús, esa parte donde es llevado con los sumos sacerdotes, ¿verdad? Con Caifás, con Anás. Y cómo Cristo mismo les menciona el cumplimiento del sueño de Jacob de Génesis 28, versículo 12. Perdón, es Mateo capítulo 26. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí viene la negación de Pedro, ¿verdad? Más adelante. Y en el versículo 63 está la parte que nos interesa más, que vamos a concatenar con Génesis 28, 12, con el sueño de Jacob, cómo vio una escalera que tocaba el extremo del cielo y se apoyaba en la tierra. Jesucristo es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es la puerta de las ovejas. Jesucristo es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. ¿Ven lo que dice el 63? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Es decir, el sumo sacerdote entendió lo que Jesús le había respondido, pero no lo creyó. Cuando él se rasga las vestiduras, él lo hace porque por su incredulidad él piensa que Jesús está blasfemando al decirle que es Dios. Pero es que él no lo creyó. Lo que Jesús le dijo es cierto, pero él no lo creyó. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Imagínense que el Señor lo sabía con toda claridad, pero siguió amando inclusive a los que le golpearon el rostro hasta la muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora miren, vamos a centrarnos en el versículo 64. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 13. Libro del profeta Daniel capítulo 7, versículo 13. Si alguien lo encuentra primero, lo puede compartir. Miraba yo en la Amén, visión de la hermano. noche. Adelante, sí, por favor. Adelante, Amén. hermana. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Amén. Uno como hijo de hombre. También el profeta Ezequiel dice: vi a uno semejante a un hijo de hombre vestido de lino finísimo. También el profeta Isaías, varios profetas, ¿verdad?, vieron esto. Son cristofanías, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento a través de visiones o de forma directa. Por ejemplo, Josué vio al príncipe de los ejércitos celestiales con una espada desenvainada en la mano y le dijo: ¿quién eres, amigo o enemigo? Y le dice: ninguno, ¿verdad? Él no está del lado de nadie, él está de su propio lado, él es imparcial, pues, no neutral. Neutral no es lo mismo que imparcial, hermanos, para no confundir esa palabra. Ahora, vean todos estos aspectos que son importantes de este versículo que nos compartió la hermana Nay. En Hebreos 8 dice: uno semejante al Hijo de Dios, hablando de Melquisedec. No está diciendo que Melquisedec es otro supremo sacerdote aparte de Jesús. Cuidado con eso. Esa enseñanza es mala y carece de falta de estudio bíblico para que se atrevan a decirlo. ¿Por qué? Melquisedec es Jesús en el Antiguo Testamento. Es una cristofanía. Melquisedec no es un nombre, es un título. En Hebreos 5 al 7, desde el 4, que habla que Cristo es el reposo, dice que Melquisedec es Melqui, rey. Sedec en hebreo significa justicia, rey de justicia. Solamente puede haber un rey de justicia. Mi siervo justo, dice Jehová en Isaías 53, justificará a muchos. Será cortado de la tierra de los vivientes, y mi siervo justo justificará a muchos y verá el linaje, la iglesia, los salvos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si este muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Entonces, Melquisedec, semejante al Hijo de Dios, se refiere a Cristo preencarnado, no que haya otro sacerdote supremo como Jesucristo, que también va a tener que ser crucificado y resucitado al tercer día. Eso corrompe las doctrinas esenciales de la Biblia. Efesios 4, versículo 4 al 7. Un solo bautismo, un solo Dios, un solo Señor, un solo sumo sacerdote, no dos, ¿verdad? No, Melquisedec no es otro supremo sacerdote aparte de Jesús. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza. Entonces, esta palabra a uno o semejante al Hijo del Hombre se refiere a Cristo preencarnado. Si ven Hebreos 8:1, dice que Melquisedec semejante al Hijo de Dios, no quiere decir que Jesucristo no sea ese Melquisedec, pues Jesús mismo en Juan 8:56, en esa porción de las Escrituras, les dice a los judíos: Abraham vio mi día. Abraham vio mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio? Melquisedec le salió al encuentro a Abraham. Cuando Abraham vino de la derrota del rey Kelorduamer, Melquisedec le salió al encuentro a Abraham en Génesis capítulo 14 y partió pan y vino, como también Jesús lo hizo con sus discípulos en la última cena. Entonces, mucho ojo con eso. Melquisedec es Cristo mismo preencarnado en el Antiguo Testamento. No es otro supremo sacerdote que en un multiverso también fue crucificado, o qué sé yo, alguna tontería que inventen por ahí. Nada más para tener cuidado con eso, hermanos. Entonces, vean otra vez el versículo 13, ¿verdad? Miraba yo en la visión, la hermana Nay nos lo compartió.
de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y vean lo que dice el versículo 14. Por eso este Caifás se rasgó las vestiduras porque entendió lo que le estaba diciendo Jesús, pero no lo creyó. Vean lo que dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Lo mismo que dice Isaías 9, versículos 6 y 7, porque niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio, de su reinado, no tendrá fin. El pacto davídico. El último de tus descendientes, su reinado no tendrá fin, su trono estará firme eternamente y para siempre. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 4 en adelante. Ahora miren, regresamos a nuestro versículo que estamos profundizando del sueño de Jacob, la visión de Jacob 28:12, una escalera que tocaba el extremo del cielo y se apoyaba en la tierra. Jesucristo es la escalera entre el cielo y la tierra, es Dios encarnado, la palabra eterna del Padre que se hizo carne, Jesús. Vean lo que dice el versículo 64 otra vez, Mateo 26, 64. Lo repetimos varias veces, hermanos, para que el Espíritu Santo realmente alumbre los ojos de nuestro entendimiento y ensanche nuestros corazones y nos muestre el tesoro escondido que está en estos pasajes. Vean lo que dice. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo 16, versículo 27. Antes de ir a la cruz, Jesús siempre decía estas cosas. ¿Alguien lo quiere compartir? Aquí ya lo tengo, hermanos. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Amén. Ahí vemos cómo se conectan una serie de versículos que hablan de la misma profecía que Cristo cumplió ante los ojos de las personas que deberían haber sido las primeras en creerlo, pero fueron los primeros en rechazarlo. No lo creyeron los sumos sacerdotes. Regresemos ahora a Mateo 24:30, hermanos. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Y precisamente como se toca a Israel y a los judíos, aquí no va tanto referente al arrebatamiento, sino a la segunda venida, al recogimiento no de la iglesia, sino a la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo bajando con sus santos para salvar a Israel. Vean lo que dice el versículo 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta profecía tiene un cumplimiento pasado, Génesis 28:12, un cumplimiento presente. Cristo lo cumplió en Mateo 26:64 frente a los ojos de Caifás y Anás, y un cumplimiento futuro en el retorno de Jesús con su iglesia. Es una profecía a escalas, tiene 3 cumplimientos, 2 parciales y 1 total. Uno en Génesis 28:12, el sueño de la escalera que toca el extremo del cielo y se apoya en la tierra, y el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Una en tiempo presente que ya Cristo cumplió delante de Caifás, Mateo 26, versículo 64, y una futura aquí en Mateo 24:30, concatenando Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él, todas las tribus y lenguas, ¿verdad? Ahora regresemos a Mateo capítulo 26, versículo 64, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 64. La escala presente del cumplimiento de esta profecía frente a los ojos del sumo sacerdote que debía ser el encargado de decir, aquí está el Mesías prometido, ya vino nuestro Salvador, pero no creyeron en él. Lo entregaron a Pilato. Vean lo que dice. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estos fariseos, sacerdotes y escribas representan los 3 pastores que Jehová mató en un mes, porque el alma de ellos lo aborreció a él, y el alma de Jehová, que es Jesucristo,
aborreció a ellos. Esta profecía está 520 años antes de Cristo en Zacarías capítulo 11. Si no mal recuerdo es el versículo 8. Lo pueden buscar. Ahora miren, vamos a profundizar un poco más en este versículo de Mateo 26, 64. Vamos a Lucas 21, 27. Evangelio de Lucas 21, 27. Y si alguien lo encuentra, lo puede compartir, amados hermanos. Lucas 21, 27. Amén. Adelante, hermana Nay, por favor. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Y miren, antes de que se me pase, no vaya a ser que se me olvide, hermanos. Si alguno no quedó convencido de que Melquisedec es Jesucristo en el Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice que por dos cosas inmutables Dios cumplirá su juramento y su promesa. Esas son las dos cosas inmutables, Hebreos 6, 18, el juramento y la promesa. ¿Y en qué parte está eso? No lo busquen, nada más recuerden la cita bíblica o si quieren apúntenla. Mateo 20, versículo 42 y Lucas 22, versículo 42. Jesús les pregunta a los judíos, ¿de quién decís que es hijo el Cristo? ¿De David? ¿Cómo pues David le llama Señor si es pues su hijo? ¿En qué parte lo llama así? En el libro de los Salmos. 980 años antes de Cristo, Salmo 110, versículo 1 y versículo 4. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra en lo que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y versículo 4, y juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que Jesús es Melquisedec, no es otro sumo sacerdote de otra galaxia. Es Jesús, es Cristo preencarnado. Digo, tengo que decir esto, hermanos, porque cuando no sabemos algo, no hay que inventar. Si no sé algo, me quedo callado. No empiezo a dar mi opinión o mi deducción personal. Y he escuchado a muchos hermanos que en el púlpito dan su deducción personal. No podemos nosotros hacer eso, hermanos. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y no ir más allá de lo que está escrito. Si a mí Dios no me lo ha revelado y las cosas secretas son para Dios y las reveladas para nosotros, sus hijos, Deuteronomio 29 y 29, entonces no le añadas algo que no está en la Biblia. Espera que el Señor te lo revele y si no, hasta estar a la presencia del Señor. Pero estas cosas sí las revela la Biblia, hermanos. Sí están escritas. Juramento y la promesa. Ahora sí, vamos a Juan 1:51 y estamos conectando las tres escalas del cumplimiento del sueño de Jacob. Vi una escalera que tocaba el extremo del cielo y se apoyaba en la tierra y los cielos abiertos, ¿verdad? Y al Hijo del Hombre venir entre las nubes. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí está la escalera entre el cielo y la tierra. Génesis 28, 12. Ahí está Cristo escondido en el Antiguo Testamento. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El cumplimiento de todas esas profecías mesiánicas. Cómo Satanás quiso tentar a Dios encarnado. Se ve que no sabe todas las cosas inmediatamente porque Dios no puede ser tentado. No importa que Jesucristo al ser Dios se haya autolimitado a sí mismo en forma de hombre, con un cuerpo inferior al de los ángeles y que tuviera sed y tuviera hambre, ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Satanás no pudo tentar a Jesús, pero él, en la última instancia, si somos minuciosos, usa un texto bíblico del Salmo 91:11, que es una profecía mesiánica. En Lucas 4 dice que Satanás le dice por última vez que corresponde a la vanagloria de la vida, ¿verdad? Las tres artimañas de Satanás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16, si no mal recuerdo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, lo lleva al pináculo alto del templo, arrójate. Y le da el texto bíblico de Salmo 91:11. A sus ángeles enviaré. O sea, Satanás ya sabía que la escalera entre el cielo y la tierra estaba puesta, Jesucristo, y que los ángeles descendían y bajaban por ella. Satanás lo sabía. Entonces se atreve a tentar a Jesús usando un texto bíblico como última instancia. Escrito está, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús acomoda lo espiritual a lo espiritual y desmantela la interpretación diabólica que Satanás le añadió al texto bíblico. Y usa su propia palabra. Usa Deuteronomio 6, versículo 13 y 16. También está escrito, al Señor tu Dios no tentarás y solo a Él servirás.
Y si ustedes ven en Lucas 4 y Mateo 4 y prestan atención de forma minuciosa, van a encontrar que después de que Satanás se va, vienen los ángeles de Dios y le sirven. Y se cumple la profecía del texto bíblico que había citado Satanás, pero a la manera de Dios, no a la manera del diablo, a la manera del Señor. Entonces, los ángeles de Dios descendían y bajaban por esa escalera, el Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿verdad? Dios encarnado. Vamos a regresar a Mateo 26, 64, hermanos, y ahora vamos a Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Y si alguien quiere compartirnos el versículo, adelante, amados hermanos. Romanos 14, 10. Amén. Adelante, hermano. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Gracias, hermano Alexander. Antes del retorno de Jesús viene el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros veremos los cielos abiertos, pero para ser arrebatados, no para ser condenados, para comparecer con cuerpos glorificados en el tribunal de Cristo. Y todo lo que el Espíritu Santo haya hecho de Cristo en nosotros será recompensable: oro, plata y piedras preciosas, inflamable ante los ojos de llama de Jesús. Pero todo lo que la carne hizo, juzgar al hermano, esconder el amor de Dios, no dejar brillar a Cristo, esconder la luz debajo de la mesa, debajo del almud, etcétera, enterrar el talento bajo la tierra, esconder la mina de oro en un pañuelo, las parábolas que aparecen en Lucas 19 y Mateo 25, ¿verdad? Eso se va a quemar, eso es heno, madera y hojarasca. No es que Dios nos va a reprochar los pecados y las caídas que tuvimos después de haber nacido de nuevo. Ojo con eso, esa es una mala enseñanza del tribunal de Cristo. Contradice la misma Biblia. ¿Por qué lo digo? Aunque se oye muy romántico y alguien podría decir, es que el pueblo tiene tendencia al pecado, por eso no les puede uno decir eso, porque si no van a tener rienda suelta a la carne. No, por eso hay que inventar. Hay que apegarnos a la verdad. Hebreos 10, 14 dice que con una sola ofrenda Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el versículo 14 dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Así que lo que se quema en el tribunal de Cristo no son los pecados que nuestra carne va a seguir cometiendo, hermanos. De esos ya fueron arrojados a lo más profundo del mar, dice Miqueas capítulo 7, y Jehová nunca más se acordará de ellos. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y la palabra propicio, acuérdense, propiciación, derivado de la propiciación, es sacrificio sustitutivo, satisfactorio, perfecto. Fue la obra redentora de Cristo en la cruz. Así que no queda nada pendiente por pagar. Desde el primer pecado de todos nosotros hasta el último que cometeremos, fueron considerados y puestos en el cuerpo de Jesús sobre esa cruz. Ahora, siguiendo con nuestro estudio, hermanos, este versículo a mí me apasiona mucho. Por eso es que lo profundizamos un poco y yo espero que ustedes también sientan ese mismo deseo, porque ahí está Cristo súper visible en Génesis 28:12. Pero tiene 3 escalas de cumplimiento esta visión de Jacob, del sueño de Jacob. Hasta le puso un nombre a ese lugar y puso aceite en esa piedra que usó como almohada. Recuerden, Jesucristo es la piedra angular. Vamos a nuestras Biblias. Ya vimos el Salmo 110, versículo 1, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Ahora vamos a Hechos capítulo 7, versículo 55. Ya con ese cerramos este versículo, ¿verdad? Recuerden, algunas profecías tienen un cumplimiento pasado, presente y futuro, es decir, uno parcial y uno total. Tienen cumplimientos en escalas. Muchos hermanos no se dan cuenta de eso. Y sobre todo aquellos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, ni se dan cuenta de eso. No es porque ellos no tengan el mismo espíritu que nosotros tenemos, sino que sin fe es imposible entender. Es necesaria la fe para poder entender. Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Acuérdense de eso, hermanos. Vamos a Hechos, capítulo 7. Y si alguien lo tiene, lo puede compartir, hermanos, por favor. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Gracias, Leo el hermana. otro. ¿Está bien? Sí, por favor. Sí, y luego dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén.
Ahí está. Vean cómo tuvo una participación esta señal en el ministerio de la iglesia primitiva con el primer mártir de la iglesia, Esteban. Imagínense qué precioso es que nosotros fuéramos usados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio y que si Dios decidiera llevarnos a su presencia por predicar el Evangelio, así como Esteban pudiéramos ver también los cielos abiertos y a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ahí para llevarnos a casa, hermanos. Vean aquí otra vez el versículo que estamos estudiando. Mateo 26, 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora regresemos a Génesis 28, 12 y vean cómo podemos tomar toda esta enseñanza de un solo versículo y ver a Cristo escondido abundantemente en este texto bíblico, hermanos. Génesis 28, 12. Y soñó, el sueño de Jacob, la visión de Jacob, ¿verdad? Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. A través de este sueño, Dios le estaba mostrando a Jacob que el libertador venidero sería el puente que uniría el abismo entre el hombre y Dios. Recordemos lo que pasó en la Torre de Babel. Todos sus esfuerzos no pudieron hacer puente entre Dios y el hombre. El abismo del pecado continuó. Todos los hombres nacen separados de Dios por el pecado. El rey David en el Salmo 51 dice: desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Esto no significa que los niños se van al infierno, ojo. Los niños son inocentes, sí tienen pecado, pero no están conscientes de ello, no tienen una conciencia que les acuse. Por eso Jesús dice que los niños son de Él. No es el tema, pero a veces es bueno mencionar algo de esto porque se puede interpretar de otra manera, ¿verdad? Entonces, todos nacemos separados de Dios y tratamos de hacer nuestro propio puente para llegar a Dios a través de religiones, haciendo buenas obras, el altruismo. Una vez un doctor ateo, ¿verdad? Un obstetra, ginecólogo, algo así, tenía sus diplomas de no sé cuántos países y un equipo muy novedoso de tecnología y todo, muy padre, ¿no? Y él decía que era ateo. Y cuando se le demostró por la gracia de Dios la existencia de Dios con la Biblia, el tipo lo que hizo fue muy chistoso. Fíjense lo que dijo. Bueno, de todas formas, por si acaso, mi esposa y yo, los dos son doctores, hacemos buenas obras y los fines de semana vamos a un centro de familias no sé qué, como abandonadas, algo así, y damos consultas gratis, por si acaso, para que Dios tome en cuenta nuestras buenas obras. Vean eso. Empezó diciendo que era ateo y dio los argumentos más pesados que a ustedes se les puede ocurrir que un ateísta, que un ateo puede dar, ¿verdad? Ya saben cuáles son. Y cuando se le comprobó por la gracia de Dios que Dios es real, porque Él sabe que Dios existe, las cosas invisibles, las cosas visibles dan testimonio de que alguien invisible las creó, por lo tanto no tienen excusa, pueden ver su eterno poder y deidad en toda la creación, no tienen pretexto pues para decir que Dios no existe, simplemente que hay una necedad en su corazón de que dicen no hay Dios, también dice el libro de los Salmos. Él terminó diciendo que bueno, él pensaba ser justificado por medio de sus obras. También nosotros, antes de que el Señor nos rescatara, hacíamos lo mismo. Creábamos falsos puentes para llegar a Dios. Buenas obras, caridad, religiones, soy una buena persona. Todo eso es basura, no sirve para nada. No nos puede llevar a Dios. Dios es santo y solo recibe cosas santas. Y solo recibe el sacrificio de su Hijo Jesucristo como pago total por nuestros pecados. Fuera de eso, no hay salvación. Es la única manera de ser salvos, a través de Jesucristo. Es por gracia, por eso es un regalo. Ahora, dice aquí en nuestro estudio, este libertador destruiría a Satanás y reconciliaría al hombre con Dios. Primera de Juan 3:8 dice que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, el Hijo de Dios, Jesucristo, también participó en un cuerpo humano de carne y de sangre, pero sin pecado, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estábamos cautivos. Nosotros los creyentes tal vez tendremos miedo al dolor que la muerte podría producirnos, ¿verdad? Por ejemplo, si nos amenazan, si no negamos a Cristo, no tenemos miedo a la muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero sí nos podría dar miedo el dolor, ¿no? Que podríamos sentir lo que la muerte produciría antes de ir a la presencia de Dios, o tal vez una enfermedad que nos cause la muerte. Podríamos tener miedo al dolor que puede esto conllevar, pero a la muerte en incertidumbre de saber a dónde vamos a ir, no, porque tenemos un ancla firme, segura en nuestras almas.
Tenemos una seguridad eterna de que lo que Cristo hizo fue suficiente. Jesús pagó la totalidad de nuestros pecados con su muerte en la cruz. No nos queda la menor duda, y la garantía anticipada de esta salvación tan grande es el Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Ahora miren lo que dice aquí. Este libertador destruiría a Satanás y reconciliaría al hombre con Dios. Sería como la escalera que Jacob vio y se extendía de la tierra hasta el cielo. Vamos otra vez a Juan capítulo 1, versículo 51. Juan capítulo 1, versículo 51. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Aquí Jesús les está anunciando que Él está cumpliendo la profecía, la visión del sueño de Jacob. ¿Alguien quiere compartirlo? Juan capítulo 1, versículo 51. Si alguien lo tiene, adelante. Ya casi terminamos, hermanos. Sean un poquito pacientes, ya casi terminamos. Este versículo es muy precioso, por eso era importante. Adelante, hermana Fabi. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Gracias, hermana Fabi. Qué precioso es tener el rompecabezas completo del consejo de Dios y ver cómo lo que salió de la boca de Dios en una visión que Dios le dio a Jacob hace milenios, Cristo la cumplió cuando se apareció en su ministerio terrenal. Y ver que todavía tiene un cumplimiento futuro, ¿verdad? Dice aquí en nuestro estudio, aunque todas las personas han sido separadas de Dios por las mentiras de Satanás y la desobediencia e incredulidad de Adán, Dios aún así planeó mandar al libertador, quien haría posible que se reconciliaran y se reunieran. Jacob era un pecador, tal como nosotros, pero Dios benevolentemente le mostró que solo hay un camino, una sola escalera entre el cielo y la tierra. Él sabía que es el Mesías prometido. Por eso él anhelaba la primogenitura que le correspondía a Esaú, su hermano, pero éste la menospreció. Por eso Jehová dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No en su propia habilidad de controlar las circunstancias. Va de nuevo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10. Él es la escalera entre el cielo y la tierra. Vamos para terminar a Génesis capítulo 28, versículo 13 al 15. Ya con esta porción de las Escrituras terminamos la lección de hoy, hermanos. Génesis capítulo 28, versículo 13 al 15. ¿Quién le gustaría compartirlo? Y he aquí Amén. Jehová okay. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Gracias, hermana Fabi. Vean cómo Jehová, nuestro Dios, corrobora la promesa que le hizo a Abraham en la dispensación de la promesa. ¿Se acuerdan? Hacer que dos viejitos estériles tuvieran un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y que de ese único hijo, Dios haría una gran nación, tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero que además todos los habitantes de la tierra alcanzarían bendición. En tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios no se cerró a la nación de Israel que vendría más adelante, pero que ya estaba en los lomos de Abraham, sino que también nos incluyó a todos nosotros los gentiles. Vean, aquí estamos reunidos, hermanos de Colombia, hermanos de México, hermanos de Cuba, a veces entran también, hermanos de Argentina, de varios países, gracias a Dios, de muchas naciones,
y nosotros somos parte de esa bendición tripartita, ¿verdad? En tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero un dato curioso, miren, en el versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente. Aquí está la cruz, al oriente, al norte y al sur. El 4 representa los 4 puntos cardinales de la tierra. Vemos esto en varias profecías de la Biblia. Por ejemplo, en el retorno de Jesús, cuando Él destruye primero, viene de Dom y Borra y se tiñe sus ropas de sangre, Isaías 63, y la espada de Jehová se embriaga con la sangre de sus enemigos, Isaías 35, después de que hace una breve parada ahí para destruir a sus enemigos, a las naciones que no creyeron en su nombre y que se marcaron el 666, Él con su iglesia, con nosotros, después de la batalla de Armagedón de Apocalipsis 16, pisa el monte de los olivos. Y viene esta misma descripción de aquí. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Primero Él vino como el león en forma de cordero, como el cordero que quita el pecado del mundo. Él vino a extender salvación a los 4 puntos cardinales de la tierra, salvación a los 4 extremos de la tierra, a todas las naciones. En tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. El 4, ¿verdad? Pero después del arrebatamiento, en su segunda venida, en el retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con su iglesia para inaugurar el reino milenial, Él ya no viene como el cordero, Él viene como el león de la tribu de Judá que con justicia juzga y pelea. Entonces aquellos que criticaban la Biblia y decían que el Dios del Antiguo Testamento es muy iracundo y a él les gusta más Jesús, el del Nuevo Testamento, que es puro amor, van a descubrir que el del Apocalipsis es todavía más tremendo. Pero esto no significa que es porque sea iracundo, sino porque Él es justo y Él tiene que dar el pago, la retribución al extravío que las naciones necesitan debido a que rechazaron esa salvación tan grande. Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él no se complace en la destrucción de los impíos, dice Ezequiel 33, pero Él los tiene que destruir, hermanos. Él le da al impío toda una vida, de aquí hasta que se muera, para arrepentirse y creer en Jesús. La mayoría de los hombres se van de este mundo sin recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dios no los puede obligar. Él no obra de esa manera. En el ejercicio de su gracia, Él no obliga a la gente a creer en Él. Nosotros, por la inmerecida gracia de Dios, somos parte de su iglesia, de su cuerpo. Tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Y somos llamados a ser embajadores del ministerio de la reconciliación para predicar el evangelio a los perdidos. Entonces es una labor que el Espíritu Santo considera muy importante porque tenemos que verlo desde la perspectiva de Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. ¿Cómo miraba Jesús a los perdidos? Como ovejas que no tienen un pastor, ovejas heridas, moribundas, que se dirigen al infierno. Jesús no quiere ese destino para ellos. Jesús quiere salvarlos a todos, pero no todos creen en Él. Entonces, lo que nosotros somos llamados a participar y tener privilegio es a predicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 1:4. Pero de antemano tenemos que saber que no todos van a creer en Él. Muchos van a rechazarle. Muchos nos van a insultar. Y esto tiene que ser así. Y cuando esto pase, hermanos, no nos sintamos tristes ni desanimados. Vayan a sus Biblias, a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, cuando esto les pase. Y recuerden que la obra de Dios no es en vano. Si nos insultan, si blasfeman contra el nombre del Señor, cuando les predicamos el Evangelio, acuérdense. Olor de vida para vida a los que creen, y olor de muerte para muerte a los que no creen. Esa obra no fue en vano. Ese testimonio de ese día donde esa persona rechazó a Cristo como su único y suficiente Salvador va a ser el testimonio que Dios va a usar en contra de ese descendiente de Adán y le va a mostrar cómo rechazó esa salvación tan grande y cuántas veces Él envió a sus hijos a predicárselo, el Evangelio, y Él hasta insultó y blasfemó contra el nombre de Dios. Así que no va a poder decirle a Dios, a mí nadie me dijo, a mí nadie me avisó, a mí nadie me dijo que en Cristo había salvación y perdón de pecados, porque Dios les va a mostrar cuántas veces les hizo llegar el Evangelio y cuántas veces sus almas fueron expuestas al poderoso Evangelio, pero ellos pisotearon al Hijo de Dios, no quisieron creer en Él. Nuestro deseo es para salvación, pero también si rechazan al Señor, no es en vano, hermanos. Nosotros no convencemos a nadie, eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros nada más
nos asimos del amor que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y en el nombre de Jesús arrojamos la red. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de pescar las almas para el reino de Dios, pero nosotros no obligamos a nadie. Y no nos desanimemos por eso entonces. Hemos terminado, amados hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Recuerden, yo no sé nada, pero el Señor en su palabra nos muestra una respuesta, y si Él quiere, podemos responder. ¿Alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta? Adelante, hermanos. Puede desactivar su micrófono o levantar su manita. Pues qué bueno, hermanos. Hermanito, Adelante, hermana yo Ángela. hace un ratico en este último pedacito, es que no lo cogí bien. Dices que el Señor los destruirá a los que no creerán. Sí, ¿Es así? sí, hermana, así es. Sí, Pero ese es el mismo infierno. así es, hermana. Así es. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, hermanos. Miren, Dios es bueno. El hecho de que Dios envíe a personas al infierno demuestra que Él es bueno. Él no puede pasar por alto el pecado, hermanos. Él es santo. Él no puede ser injusto consigo mismo. Él es tan bueno, hermanos, que no puede ser injusto ni siquiera con el diablo, que es homicida desde el principio, padre de mentira. Por lo mismo no lo arroja al lago de fuego todavía al diablo, porque si Él decidiera arrojar al diablo en este preciso momento al lago que arde con fuego y azufre, tendría que arrojar también a todas las almas de las personas que no tienen a Cristo. Y Él no quiere eso porque sabe de antemano que muchas más almas faltan más por salvarse, que crean en Él, en Jesús. Entonces, Él por eso no arroja al diablo todavía al infierno, porque si lo arrojara ahorita, arrojaría a todos los demás. Él está esperando que se complete el número de los creyentes, que acabe la plenitud de los gentiles, y entonces ya viene el periodo de la tribulación y gran tribulación. Eso aparece en Romanos 11:25, pero aparece en Apocalipsis 20. ¿Qué pasa con una persona cuando va al cuerpo? Y esta persona se predicó el evangelio 1, 2, 3, 4, 8, 20, 100,000 veces, ¿verdad? De aquí hasta cuando en el cuerpo. Y miren, entre más se le predica el evangelio a una persona, y no se vayan a espantar por esto que les voy a decir, hermanos, más endurecido se vuelve el corazón de alguien. Entre más rechazan a Cristo, más se les endurece el corazón. Estados Unidos es el país donde hay más porcentaje de hermanos, de creyentes, pero es el país donde hay más porcentaje de lunáticos también, y gente desquiciada que agarra una metralleta y empieza a lanzar balazos a niños en una escuela. O sea, y tú te preguntas, eso no se ve aquí, por ejemplo, aquí en mi país, sí hay traficantes y sicarios, pero locos así que de la nada empiecen a hacer eso, yo nunca he visto, ¿no? Pero ¿por qué en ese país donde más se predica el evangelio hay ese tipo de cosas? Porque ese tipo de gente ya ha rechazado a Jesucristo muchas veces de una forma consciente y ya tiene el corazón endurecido, ya tiene la mente entenebrecida, ya tiene cauterizada la conciencia, como dice la Escritura. Entonces ya se vuelven insensibles, como dice la palabra, sin afecto natural, y hacen ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con una persona así que muere sin Cristo? Mueren 150,000 personas diario en el mundo aproximadamente, y la verdad es que hay que ser sinceros, la mayoría de ellos mueren sin Jesús. ¿A dónde van ellos? Vean, Apocalipsis 20, versículo 13 y 14. Ellos van al Hades. El Hades es el preinfierno. Lucas 16 es un lugar de tormento. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ya ven? Dios en este versículo separa el sepulcro, la muerte, del Hades. Porque los adventistas y otros religiosos dicen que el Hades es el sepulcro. Pero aquí se separa la muerte del Hades. En Lucas capítulo 16 Jesús no habla en ninguna parábola. Habla de un acontecimiento real de un hombre llamado Lázaro, un rico, Abraham, y habla de Moisés. Y cómo este es llevado al seno de Abraham, que es el paraíso temporal de los santos del Antiguo Testamento, que estaba en el centro de la tierra. Por eso, así como el profeta Jonás estuvo dentro de la boca del gran pez 3 días y 3 noches, Jesús profetizó que él también estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿se acuerdan? Entonces, él fue por las almas de los creyentes cautivos del Antiguo Testamento. Son los que resucitan en Mateo 27 y después de la resurrección de Jesús se le aparecen a muchos. Y en Efesios 4 dice que se llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres. Esos son el seno de Abraham. Ahora, del otro extremo del seno de Abraham está el Hades, el lugar de los muertos. Dios le dice en el Antiguo Testamento el lugar de los muertos. Le dice a Job, ¿verdad? Dime a dónde van, dime dónde está la ubicación del lugar de los muertos, le dice Jehová a Job. Pues obviamente Job no puede responder nada de eso.
Entonces, el lugar de los muertos, los que mueren sin Cristo, se llama Hades. Es Gehenna. Es una palabra de amplio espectro que se puede utilizar en algunas partes del Antiguo Testamento para referirse al sepulcro, para referirse a la muerte, para referirse a un basurero de los israelitas en donde tiraban los cadáveres de los judíos que morían indignamente, un basurero en Beginón, y también para referirse al Sheol, el lugar de los muertos. Entonces, como es una palabra de amplio espectro en la raíz etimológica, tenemos que ir al contexto de donde se está mencionando para tener la interpretación bíblica y no tener una interpretación falsa, pues. Entonces Jesús mismo nos da la interpretación del Hades en Lucas 16 y dice que es un lugar de tormento. Y el rico alza la vista al seno de Abraham y le dice al padre de la fe que envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo con agua porque esa llama del Hades le atormenta. Ahí está. Jesús dijo en Marcos 9:43 que la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ese es el preinfierno, el Hades, antes de ir al lago que arde con fuego y azufre, sin un cuerpo físico, solo el alma va a ese lugar. Aquí en Apocalipsis 20, versículo 13, hermana Ángela, dice que el Hades, después del reino milenial, si tú ves el contexto, habla del reino milenial, termina el reino milenial y viene el juicio del gran trono blanco. Termina el juicio del gran trono blanco y todo el que no es inscrito en el libro de la vida es lanzado a este lugar donde va a ser lanzado el diablo con sus ángeles. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es la destrucción de los impíos. Pierden su oportunidad de poder ser salvos y de ser reconciliados con Dios. Viven eternamente separados de la presencia de Dios y además en un lugar de tormento. Ahora, para ellos no pueden dimensionar qué es lo peor del asunto. Lo peor del asunto es estar separado de Dios. No son las llamas y los gusanos que nunca mueren, o es tener un cuerpo eterno para sufrir en un lago que arde con fuego y azufre, que es la resurrección de los injustos, sino estar separado de Dios para siempre. No poder verle, no poder ver su gloria, no poder estar donde Él está, ese es el peor castigo que puede tener alguien. Pero a ellos se les proveyó la misma oportunidad de salvación, pero ellos decidieron rechazar a Jesús. Por lo tanto, es totalmente justo que Dios los vaya a arrojar a ese lugar, hermanos. Entonces, a eso se refiere con la destrucción de los impíos. Y en Ezequiel 33, Jehová dice que no se complace en la destrucción de los impíos, pero Él tiene que destruirlos. Miren, nosotros somos muy poéticos a veces. Aún hablo de hermanos en Cristo. A veces llegamos a decir cosas tan descabelladas como lo hacen los incrédulos. Y tenemos que ser bíblicos. Si yo veo en la Biblia algo que no me gusta, tengo que creerlo aunque no me guste. Es la verdad, pues. Tengo que desechar lo que yo creía y creer lo que Dios dice en su palabra. Hay personas que no les gusta esto. Cuando predicas el evangelio, ay, pues entonces Dios es malo porque va a enviar a la gente al infierno, te dicen. Pero luego esas mismas personas te dicen esto, fíjense. Es que yo no entiendo. Si Dios fuera bueno, ¿qué hace con esos violadores que violan a los niños? ¿Qué hace con esa gente que es genocida? Por ejemplo, Hitler, Gengis Khan. O sea, por eso existe el infierno, amigo. Pero tú estás diciendo que Dios es malo porque envía a la gente al infierno. Imagínense un juez humano que está sentenciando a un violador de niños y le dice al violador de niños, ¿sabes qué, violador de niños, que descuartizas a los niños y los escondes en un pozo? Yo soy tan bueno que te voy a dejar libre y no te voy a encerrar tras las rejas. Suéltenlo, sigue violando niños. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que ese es un buen juez o un mal juez? Un mal juez, un pésimo juez. Imagínense a los padres de los niños que violó ahí en esa tribuna. ¿Qué dirían? ¿Qué juez tan malo, tan corrupto? Es el peor juez que he visto, no hizo justicia. Dios es un juez justo. Él le da oportunidad a los pecadores que se arrepientan y le reciban a Cristo. Pero si ellos mueren sin Cristo, Él tiene que mandarlos al lugar que les corresponde porque Él es justo, hermanos. Entonces, Dios nos da sabiduría para poder compartir eso de forma bíblica con los incrédulos, pero no esperen que ellos siempre vayan a estar de acuerdo. Nosotros no los vamos a convencer, es el Espíritu Santo quien los va a convencer. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermana Ángela. Gracias, hermano, muy claro. Gracias. Gracias a Dios. Pues listo, amados hermanos, si ya no hay algo más, vamos a despedirnos en una oración y me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana Ángela si nos puede despedir con una oración. Claro que sí. Padre Santo, gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias por este tiempo, Señor, que esta palabra haga fruto, el fruto que tú quieres, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Llévanos, Señor, a ser diligentes en ti, a estar
arraigados y cimentados en ti, Señor, y salir a hacer tu voluntad, Señor, para que muchos te conozcan, Señor. Ayúdanos a morir, Señor, a que se reproduzca Jesús en nosotros, Señor, que no lo hagamos en nuestra fuerza, sino que realmente seas tú, Señor, reproduciendo tu presencia, tu santidad, tus bondades, Señor, tus milagros a través de nosotros, Señor. Gracias por la vida del hermano Martín, porque es una bendición increíble, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, que estuvo aquí esta noche. Bendíceles a ellos, a su familia, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios, Hermana, hermanos. ¿puedo compartir algo rapidito? Sí, sí, hermana. Que estaba decidiosa. Adelante, Okay. adelante, hermana. En Primera de Corintios 2, del versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y más adelante nos dice, ¿no?, de que pues todo nos lo revela el Espíritu Santo. Entonces no debemos tener miedo, ¿no? Porque en lo personal a veces así me pasa, así como que qué voy a decir y todo. Pero sé que el Señor no nos deja solos, porque aún con miedo el Señor abre nuestra boca y pues damos testimonio, ¿no?, de Él. Eso es lo que quería compartir. Amén, hermana Fabi. Gracias, hermana. Sí, eso lo Gracias. debemos de recordar bastante porque a veces queremos implementar técnicas de evangelismo y no son técnicas bíblicas de evangelismo, son pensamientos de hombres, mucho de eso, hermanos. Y es hacerlo de forma simple, confiar en el Señor. Él dijo que cuando estemos delante de personas que demanden razón de nuestra fe, nosotros presentemos razón de nuestra fe con mansedumbre, con sabia mansedumbre, pero dijo que el Espíritu mismo pondrá palabra en nuestras bocas, que no nos preocupemos por lo que habremos de decir. Pues qué bueno, hermanos, gracias a Dios. Ahora sí nos despedimos. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes, hermanos. Que el rostro de Jesús... Hasta luego, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Resplandezca. Gracias, hermano. Buenas Muchas noches. gracias. Que descansen. Buenas Nos noches, vemos, amén. hermana Dios les Ángela, bendiga. hermana Fabi, hermana Marta, hermano Alexander, Hasta Marlon, luego. Dios Cris, les bendiga. hermana Nay. Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos también de